compiladores a través de máquinas de estados. ¿Ok? No se lo voy a explicar yo porque ya va a haber un profesor que se lo va a enseñar. Entonces, fíjense, aquí ingresa, hace la transición y devuelve el estado actual, ¿no? Hace la transición, devuelve el estado actual, hace la transición, devuelve el estado actual. Y ese estado actual está en binario, ¿no? Entonces, así funciona. Eso es tan simple como eso, ¿no? Yo puedo hacer la representación de una máquina virtual, una máquina, perdón, de estados, como puedo hacer simplemente un manejador de a través de clase un manejador de bits. Y a eso se le denomina los bitwise. No sé si hasta ahí tienen alguna duda para que lo podamos ver. O ha quedado entendido. No es muy fácil de entender y comprender esto. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta hasta ahí. O si los puedo ayudar por ahí, no sé, tienen alguna sugerencia de en qué más se lo puede emplear, digamos, ¿no? Lo pueden hacer y lo discutimos ahorita. Tengo una duda. Dígame. Sí, estaba buscando un poco el uso que tendría Bitwise y estaba mencionando encriptación. No sé si tendría algo. O sea, ¿Ya? no Es sé. lo mismo, es lo mismo. Fíjense, a ver, ¿qué es encriptar algo? Esos conceptos son muy bonitos, ¿no? No sé dónde se los ve, ¿no? Esto dentro de las materias, pero nosotros lo hacíamos hay una materia por ahí de seguridad. Criptografía y seguridad, ajá. Sí. ¿No? Exactamente, que alguna vez reemplacé a un profesor y di algunas cosas. Ya, ¿cuál es la idea? Tenemos algo que se llama texto plano. ¿Qué significa texto plano? Algo legible, como lo que están viendo acá, que yo puedo leer y ver, observar cómo funciona. Pero no se olviden que todo esto, jóvenes, a la larga, son bits dentro de una máquina, ¿no? Todos estos elementos son bits. Entonces, ¿qué sucede? Es como si ustedes comenzaran a mirar, por eso luego vamos a ver las matrices parts, ¿no? Que funcionan para eso. Por ejemplo, yo tengo un texto plano, por ejemplo, que digo acá, class bitwise llamada a método. Ese es mi texto plano. ¿Qué significa un texto plano? Un texto legible. Vengo y lo leo. Bien. Ahora, ¿qué significa encriptar? ¿No? Hacerlo ese texto no legible. ¿Qué significa? ¿Qué pasaría si yo a ese texto le hago combinaciones de letras? Por ejemplo, aquí agarro y dice class y le pongo la S en la L en la S, bits, hago combinaciones aquí de I con T y de E con I o con B y cambio todo esto, hago combinaciones. ¿Será que se va a poder entender ese texto? Cuando hago esas combinaciones, le pregunto a... ¿Quién fue el que me preguntó? Yo dije, sí. ¿Tito? ¿Será que se va a poder leer? Si pudiéramos entender la lógica detrás de porque al final se busca hacerlo porque una máquina lo haga, ¿no? Claro, Si por supuesto sabemos que sí, cómo ¿no? fue hecho, entonces podríamos. Sí, estaba viendo un poco. También creo que había otra forma que era, también aparte de mezclar las letras, podríamos reemplazarlas por otra. Ajá. Exactamente. Ya eso se van aplicando una serie de métodos. Dentro de esos métodos tenemos los métodos de matrices de bits. Por ejemplo, yo ahí hago operaciones. No se olviden, este es un bit, por ejemplo, yo todo esto lo meto en un bit, ¿no? O en un bitwise, un conjunto de bits. Los meto todo esto y cada letra representa un bit, ustedes lo saben. Hago operaciones con esa, por ejemplo, answer, not, lo combino, ya no se lee, pero yo quiero darle mayor seguridad, como dice su compañero. Entonces yo agarro ese bit y lo multiplico dentro de una matriz SPAR.
que es otra matriz de bits. Y lo multiplico de repente diagonalmente o verticalmente o horizontalmente, ¿no? Hago una multiplicación de repente en esa matriz, en una de 3x3, en una de 4x4, en una de 6x6, y obtengo un resultado distinto, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que yo tengo que saber? Como dice su compañero, tengo que saber la regla en la cual se aplicó el algoritmo para poder mezclar esos valores. Y a eso se le denomina encriptación. Y desencriptación es lo que decía ahí Tito, es cómo yo resuelvo a través de esa regla volver para atrás, hacer una ingeniería inversa, ¿no? Ir para atrás, que eso es lo que se utiliza dentro de los algoritmos de desencriptación, ¿no? Ir del resultado hacia el origen. Entonces vamos a obtener esos valores y esos patrones. Pero tendríamos que saber cómo se lo operó. Y ahí yo puedo utilizar muchas técnicas, no solamente esa que le estoy diciendo, sino las operaciones de multiplicar con una llave que yo puedo definir, por ejemplo, cómo encriptan, sacan ciertos valores, por ejemplo, el timer de tu computador, sacan las revoluciones de tu disco, sacan la cantidad de memoria que hay, la frecuencia de voltaje dentro de tu equipo, lo combinan y todo eso te lo encriptan a través de un método. ¿Cómo lo desencriptan? Se supone que tenés todas las llaves dentro de tu máquina, se obtiene de nuevo esos valores y se lo desencripta. Pero yo tengo que saber qué operaciones se hicieron. Pero generalmente todas estas operaciones se las realizan a través de bits. ¿Por qué? ¿Por qué se realiza a través de bits? Porque es la forma más rápida de poder ejecutar una operación dentro de un computador, ¿no? No se olviden que el computador es una computadora, por eso se llama computar, ¿no? Calcular. Es una computadora que hace operaciones de manera binaria. Entonces, todos esos datos se van a hacer de forma rápida. ¿Ok? Y se lo va a hacer a través de bits. Es por eso que se utiliza la programación que se llama la programación de bajo nivel, que es la ensamblador, donde yo utilizo la mayoría de las operaciones, ¿no? Se utilizan binarios, ¿no? Para determinar o representar registros y operaciones dentro de la máquina. Mientras ustedes operen a ese nivel, la máquina va a entender y no va a interpretar. No va a necesitar un lenguaje de interpretación, sino que lo va a ejecutar de manera directa. ¿Me entienden? Entonces, no sé si con eso, Tito, respondemos. Está bien. Bienísimo. Entonces, podemos buscar, hay miles de métodos. Por ahí vamos a ver nosotros de repente los procesos de indexación, ¿no? Más adelante, que ya van a ver cómo se indexa, por ejemplo, pero ustedes están en estructura de datos 1, ¿no? En estructura de datos 2, cómo indexa un árbol, cómo indexa un grafo, digamos, ¿no? Ahí se utiliza la generación de key o de llaves de indexación. Y eso se lo hace con Bitwise. ¿Ok? Entonces esa es la idea. Lo mismo sucede, jóvenes, y eso ya se lo dejo ahí para que ustedes lo comiencen a analizar. Fíjense, aquí está la matriz SPAR. También, ¿para qué funciona la matriz SPAR? Lo mismo, para hacer operaciones y tratar de encontrar una serie de valores o patrones dentro de estos esquemas, ¿no? No se olviden que la matriz de SPAR generalmente es una matriz de cero, que los valores que tienen valores distintos de cero son posiciones que tienen algún tipo de contenido, ¿no? Generalmente se las utiliza para hacer grafos de estado, como le decía. Por ejemplo, donde hay valores significa que hay un nodo activo, ¿no? Si yo lo pongo acá, que no es este caso, digamos, ¿no? Pero si yo mirara acá y esto lo transformara en filas y columnas, por ejemplo, filas y columnas, aquí yo tengo la fila 0, columna 0, aquí tengo la columna 1, fila 1, aquí tengo la columna 2, fila 2,
Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la columna 2, fila 0, tengo un valor. En la columna 4, fila 3, tengo otro valor. En la columna tanto del otro, tengo otro valor. ¿Qué quiere decir? Que dentro de mi estructura, en esas posiciones existen relaciones dentro de un grafo. A eso se le denomina definiciones de una matriz SPAR. Generalmente las matrices también se la utilizan para hacer operaciones con juegos, donde podemos determinar ahí las posiciones donde un bit está encendido, un bit está apagado. Se la utiliza mucho para hacer enmascaramiento en lo que se llama manejo de memoria de video, que no lo han visto ustedes, ¿no? Hoy ya no se da todo eso, antes nosotros lo teníamos que hacer, ¿no? Antiguamente, cuando operábamos con lenguajes que no eran visuales y eran lenguajes texto. Entonces teníamos que hacer las simulaciones de las memorias de video para poder hacer representación de alguna aplicación gráfica, pero ya ustedes no lo ven eso, ¿no? Eso ya está hecho. Entonces, antes se lo utilizaba para eso, para encender y dibujar, ¿no? Algo dentro de la pantalla. Es muy utilizado todavía en la teoría de juegos, lo pueden emplear, las matrices de par, fíjense, ¿no? En qué se lo puede emplear, ¿no? Para hacer laberintos, para definir una serie de rutas, para hacer los efectos de los juegos, de desplazamiento de las imágenes, hacer solapamiento y otras cosas más. Entonces, ahí se la emplea las matrices sparse, ¿ya? Aquí hay un ejemplo de cómo se la hace la matriz SPAR, ¿no? Ahí tenemos un ejemplito, ¿no? En este caso con operaciones y coordenadas, y aquí fíjense la definición de elementos resultantes dentro de esas coordenadas. Mírenlo, véanlo, como les digo, no me parece muy relevante, pero lo tienen que conocer, ¿no? ¿Para qué? ¿Cómo funciona? ¿No? ¿Cuál es la utilidad? Como les decía, fíjense que nosotros lo empleamos en algunos algoritmos. Igual las matrices de par la van a emplear ustedes en algunos algoritmos, como les digo. Por ejemplo, yo hoy en día, que estoy en mi doctorado de Ciencia de la Computación, lo estamos empleando en el manejo de la IA. Se las utilizan las matrices de par para hacer operaciones ¿cómo se llama? De predicciones, ¿no? Se hacen predicciones lineales, logarítmicas y otras cosas más, donde se emplean este tipo de matrices para poder hacer predicciones, ¿no? Dentro de un modelo. Se las emplean las matrices SPAR. ¿Ok? Entonces, véanla, utilícenla, hagan algo dentro de ello. Aquí tienen ejemplos. Yo le voy a pasar luego tarea, digamos, ¿no? Para que ustedes hagan algunos ejemplitos y no lo dejen ahí, digamos, no aparte. Ya hicimos un modelo, una representación, que ese es el trabajo con el cual vamos a terminar esta parte de acá, ¿no? Lo de aquí. ¿Dónde estaban? ¿Sí? Vamos a terminar todo este tema, ¿no? Entonces ese tema ya termina con esta parte que es bitwise y matrices SPAR, ¿ok? Que están ahí. Entonces, la siguiente clase lo que vamos a ver, ya comenzar a ver que esto es lo que más me interesa, ver estas estructuras lineales que vienen a ser listas, colas, pilas, bicolas y todo lo demás, ¿ya? Pero no quería dejar aparte esto para que ustedes lo entiendan y sepan que sí está dentro de la temática y tener ahí una idea, ¿no? Cómo funciona, como le digo, es algo muy simple que lo pueden emplear, pero es simple, pero a la vez es muy útil porque se lo emplea. Por ejemplo, cuando ustedes quieran reducir el tamaño de un tipo de dato, pueden utilizar Bitwise. Me acuerdo que cuando hacíamos con estructura de datos 2, hacíamos la representación de un juego de puzzle, cómo resolver el puzzle, por ejemplo, se emplean matrices de datos. Y esas matrices de datos, cuando yo la utilizo con números, los números son demasiado grandes,
¿no? Son valores demasiado pesados. Entonces, ¿qué hacíamos? Los representábamos a través de bitwise. Y esos bitwise ya eran mucho más fácil de manipular. Y hacía que el programa se ejecute con mayor rapidez. Entonces, ahí sí se emplean estas técnicas. ¿Me entienden? Pero, ¿por qué le digo que son simples? Porque ya ustedes la han hecho. La han manejado en introducción a la informática, de repente la han manejado por ahí en programación, lo mismo que las matrices. Simplemente son estructuras que se pueden hacer operaciones, ¿no? Sencillas, por ejemplo, dentro de una matriz que se pueden hacer diagonales, no sé si en algoritmo lo hacían ustedes, ¿no? Hacer operaciones de diagonales, inversa, ¿qué más se hacía dentro de las matrices? Ordenar. Aparte del ordenamiento, ¿no? Pero operaciones, le digo con matrices para determinar, ¿no? Invertir una matriz. ¿Qué más eran? Había un montón de algoritmos que nosotros hacíamos Espiral. Espiral, exactamente, ¿no? Que forman parte de esto que le estoy diciendo. Entonces, eso ya ustedes lo conocen. Lo único que le estoy mostrando es en qué lo pueden emplear, ¿ya? Porque a veces no le dan, pues, ¿no? Ese es el gran problema que tienen algunos profesores, ¿no? Le dan un montón de cosas, pero al final no saben en qué lo van a emplear, ¿no? Entonces, como le digo, se emplea, tiene utilidades, ¿no? Se puede emplear en varias cosas. No sé si aquí yo mostraba algún ejemplo. Matriz para implementación de dispersa, pero a ver, ¿con qué? Así, aquí estoy utilizando un poquito, fíjense, aquí estoy utilizando NumPy para desarrollar estos arreglos multidimensionales. Fíjense, aquí tengo filas, columnas y datos, ¿no? Tengo una matriz bidimensional donde puedo hacer operaciones con ellas. Aquí ya me acordé para qué era este ejemplo específicamente, ese ejemplo de aplicación, representación de una red social, fíjense. Supongamos que tenemos una red social con 1000 usuarios. La mayoría de los usuarios son amigos entre sí, por eso le digo de conectividad dentro de una matriz SPAR a través de grafos. Yo puedo conectar, ¿no? Y decir qué nodo está conectado con otro nodo. Es por eso que está acá este ejemplo que les hice en ese momento. La mayoría de los usuarios son amigos entre sí, dice, ¿no? Una matriz de adyacencia para representar la amistad que existe entre estos usuarios. Fíjense, aquí hay 1000 usuarios se ingresan. Eso yo lo estoy utilizando a través de NumPy, una librería muy importante para ciencia de datos, que se lo utiliza. Vayan poniéndolo ahí en su memoria, que deberían aprender a utilizarla, ¿ya? Aquí fíjense, hago un random de 100 de esos usuarios, ¿no? Y meto 100 dentro de ese número y hago combinaciones, ¿no? Amistades aleatorias en filas y columnas. No se olviden qué era lo que les decía dentro de estas matrices. No se olviden que hay valores, las matrices de par todas son ceros, excepto los valores comprometidos, ¿no? Entonces hago una combinación entre filas y columnas, fíjense, y aquí hago una operación de ¿qué? Representar una amistad, dice, la representación de una amistad a través de las operaciones que yo puedo hacer dentro de una matriz con esos datos. ¿Qué significa? Que dentro de esas operaciones y combinaciones voy a tener bits descendidos que me van a indicar cuáles están relacionados con cuáles dentro de esas operaciones. Y es por eso que aquí representa a través de one, ¿no? Hacer una representación de una amistad, dice, ¿no? En este caso, hace una operación entre la matriz para poder representar un valor dentro de ellos. Crea una matriz de adyacencia dispersa, fíjense, aquí está, ¿no? El dato, las filas y las columnas, y aquí mando los usuarios las combinaciones que se han hecho dentro de esa matriz y obtenemos un resultado que ya lo vamos a ver acá. Por ejemplo, los amigos, dice, ¿no? ¿Cuáles son los amigos dentro de estos? ¿No? Entonces voy y verifico,
dentro de esos contenidos, cuáles son los que tienen elementos que no son cero dentro de esa matriz, ¿no? Y aquí, fíjense, identifico cuáles son esos que no son cero y los puedo mostrar como amigos. Y miren acá, digamos, ¿no? Tenemos en esta matriz los valores que se encontraron, por ejemplo, 5, 10 y 15. 5, 10 y 15. Esos son los valores que son amigos dentro de esa matriz, ¿no? Más o menos interesante para que ustedes lo puedan reflexionar y decir, ay, ¿cómo hace, por ejemplo, Facebook para vincular, ¿no?, a todas mis amistades que yo tengo dentro de mi red social? Lo hace a través de grafos y a través de las relaciones entre valores comunes que existen entre ambos individuos. Por ejemplo, yo, no sé, por mi apellido voy a tener afinidad con N cantidad de nodos. Entonces voy y los busco eso, los identifico dentro de la matriz y digo, estos son los valores que hay relacionamiento. Entonces, las veces que yo quiera mostrar quiénes son mis amistades, me voy a ir a esa matriz, voy a encontrar esos valores y lo voy a buscar y lo voy a desplegar. ¿Me entienden? Esa es la idea principal de estos modelos, ¿no? ¿Para qué se los utiliza? Cuando lo vean conmigo, de repente, estructura de datos 2, lo que continúen, van a ver estos ejemplos que ya lo vamos a hacer en la parte práctica. Pero hasta ahí, más o menos, para que tengan una idea de a qué nos estamos refiriendo cuando nos referimos a estos dos temas. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda hasta ahí. Jóvenes, ¿todo entendido? Sí, ingeniero. Bien, sí, sí. Entonces, jóvenes, vayan trabajando sobre eso. La siguiente clase nos vamos a juntar para comenzar ya a trabajar sobre listas, colas y todo eso, ¿ya? Que es lo que me interesa que comencemos a trabajarlo. Pero ahí lo tienen los ejemplos, lo tienen el código, ¿no? Para que lo puedan ver. Vayan trabajándolo, por favor, sobre esos contenidos, ¿ya? Simplemente como práctica háganlo, ¿no? Esto casi no me interesa que lo resuelvan, ¿sí? Pero háganlo, ¿ya? Para que tengan idea de qué van a ir trabajando, ¿bien? Bien, jóvenes, nos vemos en la siguiente clase. Yo le voy a poner por ahí algún practiquito para que lo puedan hacer. Luego. Nos faltaba su compañero, porfa. O a ver, ¿qué horas son? 5. Sí, nos da. Vamos, mostrémoslo. Listo, ingeniero. Voy a dejar de compartir yo. Bueno, ¿sí? Ya, bueno, como había dicho antes, desarrollé una aplicación utilizando librerías de Flex y a ver, la voy a iniciar. Y bueno, para desarrollar esto a través de la plantilla que ya nos había proporcionado, utilicé el modelo Vista Controlador, MVC. Y tú eres Luis, ¿qué? Luis Michel. Michel es apellido. Luis Michel. Ya, vamos. Ahora sí. Vémoslos, ya. Ya, bueno, esa es la aplicación, ¿no?, de la interfaz gráfica. Y esto trabaja a través de un main, que es el que se encarga de inicializar la ventana. Y dentro de la ventana, en esta parte, es la página, va a inicializar el view, que es la parte como una columna. Esta parte que dice calculador de polinomio, cuadro para meter dos polinomios y los operandos, y el resultado están dentro de una columna, que esa parte está hecha en el view, en el archivo view, ¿ya? Pero el main se encarga de cargarlo todas estas clases
ya en esta parte de acá. Y bueno, nos vamos al view, y lo que hace el view es prácticamente estar atento a lo que el usuario va a hacer. En este caso, escribir los datos del polinomio, ¿no? Aquí en esta parte de acá solamente señalan gráficos, tamaño de las cajas y bueno, aquí por ejemplo está el botón de sumar, restar, y aquí sería los valores, ya. Y en esta parte de acá definimos la operación que se está haciendo. Vamos a sumar o vamos a restar. Y esta parte de acá lo manda al controlador. Entonces el controlador recibe esos mandos, comandos, a través de este método. Handle up y handle subtract, sumar o restar. Entonces agarra y recibe los polinomios que están en modo str, en string, cadena, y lo recibe en este punto. Aquí está. Obtener datos de la vista. Ya, entonces hace un get poly str, que está en el view. Aquí está. Estos son los métodos get poly que está en el view. Los dos polinomios. Y va a ser para actualizar resultados. Entonces esto está en el view, lo pasa al controlador, aquí lo recibe, y aquí actualizar el modelo, dice, lo setea los polinomios, manda al método set polinomios, el polinomio 1 y el 2, y le manda una operación que va a ser sumar o restar, ¿no? Y aquí va a recibir el resultado que luego va a mandar al view para actualizar el resultado. Entonces nos vamos al modelo. Y en el modelo ya estamos aquí implementando las lógicas de negocio, lo que es ¿no? en la estructura MVC. Pero está definida en dos clases. La clase Dynamic Polynomial, ya en esta parte de acá, que va a trabajar con dos conjuntos, polinomio 1 y polinomio 2. Y esta ya es la parte matemática, ¿no? Pero antes de venir a la parte matemática, tenemos la clase Polynomial Model, que se encarga de refactorizar la cadena que ha escrito el usuario. Ya. Por ejemplo, inicia 3 polinomios. Acá, polinomio 1, 2 y el polinomio que es el resultado. Bien, sí, pero comienza aquí en esta parte, por ejemplo, con este método strict y replace. Todos los espacios que son innecesarios para el cálculo matemático, los busca y lo elimina con esta opción, ¿no? Y bueno, de aquí ya se encarga de darle ¿cómo lo explico? Como darle una estructura a cada término del polinomio para que pueda ser enviado al objeto del polinomio dinámico o dynamic polynomial, ¿no? Por ejemplo, si yo ingreso, como aquí dice el ejemplo, aquí por ejemplo, dice, no está escrito, pero por ejemplo, si yo escribo un 3x elevado al cuadrado, como primer término, lo que se va a encargar en esta parte de acá va a ser ponerle positivo. De esa manera, en la parte de la clase Dynamic Polynomial, que es la parte matemática, lo va a entender mejor para realizar un buen cálculo matemático, ¿no? Bien, sí, está bien. Hasta ahí está bien. Sí, ya. Excelente. Ya, 55. Ya, gracias, Inés. Listo. Nos vemos ya, jóvenes. La siguiente clase tengo que irme a otra. Nos vemos. Chau. Listo, hasta luego. Hasta luego.